Quiero compartir una palabra con ustedes en estos próximos minutos. Y cuando el jueves pasado definitivamente confirmamos que estábamos en cuarentena, creo que una de las cosas que dijimos inmediatamente es que estamos viviendo tiempos raros, ¿sí? Tiempos realmente muy raros. Claro, son raros porque en principio nunca transitamos por aquí, no tenemos idea de qué es lo que viene porque no pasamos por este camino, por esta situación todavía en ningún momento. Yo sé que algunos quizás establecen algún parecido con algo que pasó alguna vez y es muy probable que existan parecidos, pero la verdad es que hay detalles que son muy específicos de este tiempo. Así que, en primer lugar, estamos atravesando un tiempo raro. Pero además de raro, es un tiempo que genera un poco o mucho temor, ¿sí? Es bastante difícil que alguien en este momento no esté recordando aquellos pasajes en la Biblia donde se dice que esto solamente es principio de dolores, ¿sí? Pero claro, no es lo mismo hablar de principio de dolores cuando estamos viendo por televisión un incendio en Australia o un tsunami en, no sé, en algún otro lugar del planeta, pero es absolutamente distinto mencionar la frase principio de dolores cuando el que está grave y probablemente con posibilidades de contagiarme de una enfermedad mortal es el vecino que tengo al lado. Entonces, además de raro, este también es un tiempo que genera mucho temor. Y no solamente lo raro y lo temeroso, sino que a eso también se le suma la incertidumbre, porque ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo será el fin de todo esto? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo encontraremos la ciudad cuando termine todo esto? Y cómo estará mi negocio, ¿no? Cuando pase toda esta situación. Entonces es raro, provoca temor y es muy incierto. Esta es la situación en la que estamos metidos. Y con respecto a todo esto, muchas veces yo suelo mencionarles en los mensajes que al leer las historias bíblicas y al pasar por encima de cada historia tan rápidamente, no percibimos que algunas cosas que nos cuenta la palabra allí, como por ejemplo la destrucción de una ciudad, a nosotros nos lleva 10 segundos leer esa historia, pero en realidad fue algo que duró días, ¿sí? O frases en las cuales se relatan, no sé, crisis que a lo mejor duraron años, pero nosotros la leemos en menos de un minuto. La verdad es que no tenemos mucha idea de qué es lo que todo esto hoy por hoy nos depara, ¿no es cierto? Y cómo va a continuar. Pero lo que debemos realmente percibir en medio de todo esto es tres cosas que quiero mencionarles ahora como introducción a este mensaje. En primer lugar, que en medio del anuncio de los tiempos raros hay promesa para el que insiste en buscar a Dios. Dice Mateo 24, es uno de los textos, ¿no?, que habla de esos tiempos raros, tiempos del fin. Mateo 24, versículo 13 dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Así que, en medio de los tiempos raros, hay promesa para el que insiste en buscar a Dios. Segundo, en medio del terror hay promesa de protección, ¿sí? En medio del terror hay promesa de protección. Isaías 41, versículo 10, es el Señor el que está hablando, y Él dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y tercero, en medio de la incertidumbre hay palabra
de ánimo. Juan capítulo 11, versículo 40, la historia tan conocida de la resurrección de Lázaro. Si había alguien que tenía incertidumbre en ese momento, era una de sus hermanas, Marta, ¿sí? Ella, por un lado, creía que Jesús era el Hijo de Dios, confiaba en sus palabras, pero su hermano estaba encerrado en una tumba ya hacía más de 3 días. Pero el Señor le dijo, en medio de ese tiempo de incertidumbre, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que la verdad es que en medio de cualquier situación, siempre tenemos una palabra de Dios que responde a ella. Ahora estamos hablando de una situación de rareza, de mucho temor y de incertidumbre. Para las 3 tenemos una palabra específica. Y esto me lleva a lo que en esta noche quiero dejarles como enseñanza, como ministración. Y esa palabra tiene que ver con temor y con fe, ¿sí? Porque tanto el temor como la fe son fabricantes de realidades. Temor y fe, fabricantes de realidades. El poder, yo creo esto, ¿no? Siempre digo que el poder ver es una de las grandes maravillas que existen en la vida, ¿no? Poder ver. Me refiero a lo que hacemos con los ojos. Siempre recuerdo una de las veces en que atravesé una cirugía de la vista. Me había operado hace muchos años atrás con tecnología vieja y ya eso fue glorioso, pero unos cuantos años después pude volver a operarme y la mejora fue increíble. Entonces, siempre digo esto, el poder ver es una de las grandes maravillas que tiene la vida, pero sin embargo no es con los ojos con los que realmente vemos, sino con el cerebro, con el cerebro. Y la prueba está en que cuando estamos dormidos, los ojos cerrados, seguimos viendo imágenes, seguimos viendo escenas, personas, rostros, colores, y aún podemos recordar lo que hemos visto con los ojos cerrados cuando despertamos, ¿sí? Y aún contárselo a otros. Entonces, en realidad, es nuestro cerebro el que ve. Nuestro cerebro es el que percibe las imágenes de lo que aparece materialmente delante de nuestros ojos, pero también nuestro cerebro percibe esas imágenes que nosotros podemos generar con la imaginación, ¿sí? Esas imágenes, obviamente, que hacen que nuestro cerebro se active, pueden traer, insisto, y valga la redundancia, imágenes positivas o negativas. Y esas imágenes ejercen sobre nosotros una influencia increíble, ¿no? Extraordinaria, aún sobre nuestro estilo de vida. Aún sobre nuestro estilo de vida. Por eso es que el sabio Salomón decía que así como es el pensamiento de nuestro corazón, así somos nosotros. Porque ese pensamiento genera imágenes en nuestro cerebro y así es como definitivamente termina siendo nuestro estilo de vida. Entonces, con respecto a esto, es que en estos días de búsqueda y de tratar de llevar una palabra de ánimo también a la iglesia, creo que hay una palabra muy efectiva para este tiempo, insisto, este tiempo de encierro con propósito. Me encantaría que esa frase se nos grabe en la cabeza, encierro con propósito. Y para este tiempo de encierro con propósito hay una palabra muy efectiva en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo, pero ustedes pueden después ir a su Biblia y repasar estos 2 aspectos que les quiero mencionar. Uno de ellos está en el versículo 3, cuando el apóstol Pedro nos recuerda que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Primer aspecto que tenemos que recordar. Todas las cosas para la vida nos han sido dadas. Y el versículo 7 dice, ustedes deben esforzarse por añadir, y comienza entonces una lista de algunos elementos que debiéramos añadir. En el medio, entre el versículo 3 y el versículo 7, no hay un corte, no hay un punto final. Es decir, que ambas cosas, ambos elementos, ambos aspectos son parte de un mismo accionar. Necesitamos creer que Dios
ya nos dio lo que necesitamos para vivir, pero también esforzarnos en añadir algunas cosas a lo que recibimos de parte de Él, ¿sí? Dos aspectos, insisto, afirmar lo que ya tenemos y añadir lo que todavía el Señor quiere trabajar en nosotros. Ahora, la verdad es que cabe la posibilidad de que nos miremos a nosotros mismos y decidamos no hacer el esfuerzo de añadir, ¿no?, lo que el apóstol Pedro dice o lo que el Señor nos esté reclamando a cada uno en lo particular. Cabe esa posibilidad, no hacer el esfuerzo porque creemos que nunca lo vamos a lograr. La realidad es que nuestras circunstancias presentes son resultados, son una réplica exacta de la visión que tenemos en nuestra mente. Por eso les estoy hablando acerca de lo que pasa en nuestro cerebro. Les estoy hablando acerca de esas imágenes que se generan en nuestro cerebro. Porque esas imágenes van a hacer que yo avance hacia lo que debo añadir o me estanque creyendo de que nunca lo lograré. ¿Sí? Imágenes positivas, imágenes negativas, influyen sobre nuestro estilo de vida. Ahora, lo extraordinario es que Dios y nosotros, Dios y vos, Dios y yo, lo podemos cambiar. Dios nos creó con la capacidad de ser un canal de su fuerza y de su poder para modificar nuestra realidad. Pero Dios tiene que esperar que estemos dispuestos a hacerlo, dispuestos a tener nuevos pensamientos, dispuestos a generar nuevas imágenes en nuestro cerebro para que también cambie nuestro estilo de vida. Es decir, necesitamos, y quizás ahora más que nunca, tener una visión nueva de nosotros mismos, tener una visión diferente de lo que significa tener el poder de Dios dentro de nosotros, según el plan, obviamente, que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así que el gran objetivo en este tiempo es alimentar nuestra mente con fe. Alimentar nuestra mente con fe. Uno puede usar su mente, dije recién, imaginando situaciones positivas o negativas, ¿no? El temor o la preocupación son obviamente el producto del uso negativo de nuestra imaginación, ¿sí? ¿Cómo viene el temor? Y el temor viene porque empiezo a imaginarme algunas cosas que pueden sucederme, que pueden afectarme, que pueden atacarme, y entonces comienzo a tener miedo, empiezo a tener temor. Proyectamos situaciones muchas veces imaginarias que en realidad no están ocurriendo, que pueden llegar a suceder, pero que anticipan en mí un miedo y un temor que quizás me paralice, no permita que me defienda o que directamente ni avance hacia el próximo desafío. Así que, ¿qué pasó allí? Mi mente creó una realidad que afectó mi cuerpo, que afectó en realidad todo mi ser, ¿no? Ahora, la mente no solamente afecta lo que pasa en mi cuerpo, ¿sí? Porque, yo puedo empezar a tener miedos y entonces empiezan a aumentar las palpitaciones y se me corta la respiración, ¿sí? O en este tiempo, no sé, empiezo hasta a toser, ¿no? Se me seca la garganta, me empiezo a tener fiebre. ¿Quién sabe cuántas cosas pueden empezar a generarse en nuestro cuerpo por lo negativo que permitimos que transcurra por nuestros pensamientos? Pero no solamente, insisto, hay algo que sucede dentro nuestro. Job, en el libro que lleva su nombre, usa una frase que creo que es significativa para ilustrar esto que estoy diciendo. Lo que temí me sobrevino, ¿sí? Evidentemente, Job está hablando de esa terrible experiencia que él tuvo, porque no solamente que le pasó algo a su cuerpo, él se enfermó, ustedes saben, pero también se murieron sus hijos, también perdió su casa, perdió su negocio, tantas cosas que sobrevinieron fuera de él, pero él reconoce que fueron producto de su temor. Lo que temí me sobrevino. Así es como trabaja la mente cuando yo permito que pensamientos negativos pasen por mi cabeza. Ahora, si nuestra imaginación puede ser usada tan fuertemente en lo negativo, es obvio que también puede ser utilizada en lo
positivo. Es decir, si yo voy generando dentro de mí pensamientos positivos, obviamente la reacción va a ser inversa. Esos pensamientos positivos, no estoy hablando de entrar en trance ni nada por el estilo, estoy hablando de fe. ¿Sí? Pensamientos positivos que son originados por mi fe en Jesucristo, por mi fe en su palabra, porque he creído lo que Dios dijo de mí desde un principio. Entonces, todo eso también afecta a mi vida y lo hace positivamente. Entonces, la preocupación, el temor son alimentados por informaciones negativas, pero la fe es alimentada por información positiva. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que necesito cargar mi mente con información positiva, porque así como el temor fabrica una realidad, la fe también crea una realidad para mí, para mi interior y para mi exterior. Por eso que Jesús prometió que lo que creemos nos será hecho, ¿sí? Y yo creo que Jesús allí no solamente estaba hablando de lo que produce la fe, sino también de lo que produce el temor, porque lo que creemos nos será hecho. Esa es la frase y como debiéramos entenderla, ¿no? Entonces, si nuestra mente está llena de temores, nuestra vida va a reflejar todo lo que temo. Si temo quedarme en miseria después de todo lo que está pasando, pues terminaré siendo miserable. Si temo enfermarme, pues me enfermaré. Ahora, si yo me cargo de suficiente información que me hable acerca de lo que Dios dice, no de lo que dice el mundo, no de lo que dicen los canales de televisión o lo que leo en el diario o, peor todavía, lo que me llega por el WhatsApp, sino que cargo información que viene directamente de la boca de Dios, entonces voy a empezar a generar pensamientos acordes a la fe, acordes a mi fe. Si creo que en Dios nunca me va a faltar nada, pues entonces nada me faltará. Si creo que Dios me ama y que voy a ser amado por siempre, entonces sé que no voy a sufrir de soledad ni de tristeza. Si creo que Dios me hace sano, pues entonces viviré sano. Todo tiene que ver con reprogramar nuestra mente. Y quizá alguno diga, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de este tema en medio de los tiempos del virus que no tiene corona? Estamos hablando de esto porque hemos entendido como iglesia que este es un tiempo particular de reprogramar nuestra mente. Este encierro al cual el Señor nos ha llevado, no son los gobernantes, es el Señor el que nos ha llevado. Es un encierro con propósito, es un encierro para que reprogramemos nuestra mente. Por eso es importante que en este tiempo nos adiestremos para mirar con nuestra mente a Dios obrando en nosotros, ¿sí? Quiero ir lento sobre esta frase para que se te grabe y ya sea una primera imagen que empiece a entrar en tu cabeza. Nos tenemos que adiestrar en este tiempo para mirar con nuestra mente a Dios obrando en nosotros y ver su fidelidad, ver su poder, ver su generosidad, ver su amor, ver su vida trabajando en la nuestra, su vida abundante obrando en nosotros. Ese mirar a Dios va a hacer que empecemos a buscarle como quizás todavía nunca lo buscamos. Buscándole vamos a oír su voz. Oyendo su voz se va a generar fe en nosotros. La fe en nosotros va a atraer sus promesas y con sus promesas nuestra vida se llenará de seguridad, de valentía, de paz, de felicidad. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ese es el propósito. Ese es el propósito de este tiempo. Reprogramar nuestra mente, ¿sí? Hay una palabra muy clara que nos marcó en estos días pasados, no solamente a nosotros, esto lo han recibido muchos pastores, iglesias han sido ministradas con este pasaje, quizás se transforma en la palabra de Dios para este tiempo, ¿no? Isaías capítulo 26, versículo 20. Vamos, pueblo mío, dice el Señor, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta, escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación. Esto es lo que vamos a hacer.
Nos encerramos con el Señor, leemos su palabra, estamos en intimidad con Él, le escuchamos hablarnos de sus promesas, ¿sí? Y reprogramamos nuestra mente para empezar a pensar acorde a la voluntad de nuestro Dios, para que definitivamente no salgamos de este tiempo como hemos entrado, sino que salgamos diferentes, salgamos empoderados, salgamos fortalecidos, salgamos llenos de su espíritu, ¿sí? Así que esta es la idea, pero a ver, tengamos cuidado y entendamos bien lo que significa este tiempo. El presidente de nuestra nación dijo en varias oportunidades, no estamos de vacaciones, y nosotros, hijos de Dios, tenemos que usar esa frase como si viniera de Dios, ¿sí? Como si viniera de Dios mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, no es cuestión de que ahora digamos, qué bien que me vienen estos 15 días o 40 días o lo que dure todo esto para, no sé, hacer la pileta en el fondo de casa que siempre quise hacer y nunca tuve tiempo, así que me la paso cavando en el patio. No es el propósito. Quizá alguno diga, bueno, qué bien que me viene este tiempo porque ahora voy a aprovechar a limpiar el patio, hacer la limpieza, sacar toda la mugre que tengo acumulada de hace años ahí. No es el propósito. No es el propósito que ahora des vuelta a la casa, que remuevas todas las habitaciones, te pases todo el día desde que te levantás hasta que te acostás haciendo limpieza, o que alguno diga, bueno, ahora por fin voy a poder jugar a esos juegos que nunca jugué o leer esos libros que nunca leí. No, la prioridad en este tiempo, si queremos ser obedientes y entender lo que Dios está diciendo, es que nos encerremos con Él y tengamos intimidad con Él. No estoy diciendo que no limpies el patio, está muy bueno que aproveches el tiempo, pero la prioridad tiene que ser intimidad con Dios. Es decir, a cada uno de estos días, dure lo que dure este encierro, la prioridad tiene que ser el encuentro con Cristo. Quizá un día no cortes el pasto, quizá un día no limpies el baño, pero no puede pasar un solo día sin que tengas intimidad con Dios, porque ese es el propósito. Por eso estamos usando este hashtag de encierro con propósito, ¿sí? Dios está realmente pensando en nosotros, siempre lo hizo. Dios ha pensado en nosotros, sigue pensando en nosotros, y lo que Él está queriendo es que en este tiempo nos encerremos con Él, mirándonos a los ojos, y que Él pueda decirnos que irá delante nuestro, que allanará los lugares torcidos. Eso es lo que Dios te quiere decir. Te lo vuelvo a repetir, mira, Él te quiere decir esto, que Él va a ir delante tuyo, que va a allanar los lugares torcidos, que va a hacer pedazos puertas de bronce delante tuyos y cerrojos de hierro, que Él te va a entregar tesoros escondidos. Él te quiere decir que te va a dar a conocer recónditos secretos para que todo el mundo sepa que Él es el Señor, el Dios tuyo, nuestro, que te llama por tu nombre. Esa palabra está en Isaías capítulo 45, la puedes buscar y leer después, pero eso Dios te lo quiere decir personalmente, en tu intimidad, encerrado en ese lugar que apartes, como nosotros tuvimos que preparar este rincón que usamos ahora cada noche para tener un tiempo de altar con la familia. Prepara un lugar en tu casa, quizás no sea el living, quizás sea una habitación que tengas extra. Bueno, si la tenés, muy bueno, que sea así, que así sea. Pero recordemos esto, la prioridad en este tiempo es buscar a Dios. Este tiempo es un tiempo, escuchen bien esto que les voy a decir, es un tiempo de entrenamiento sin igual, sin igual. Por eso digo, no podemos salir de este tiempo como entramos. Si te parece, si te sirve, anotá cómo entraste hace 3-4 días atrás. Y andá haciendo un diario, Y cuando salgamos de esto, quizás dentro de algunos días o quizás dentro de un par de meses, no sé, pero que puedas leer en tu diario que Dios fue trabajando con vos, que Dios te fue hablando, que Dios trajo quizás al recuerdo promesas que habías olvidado, no sé, pero que la característica de este tiempo sea la intimidad con Dios. Como les mencioné antes, en medio de una de esas palabras que anuncian los últimos tiempos, el Señor nos prometió que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa palabra está en el discurso de Pedro, capítulo 2 de Hechos, cuando de pronto vino el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a partir de esa última frase, el que invoque el nombre del Señor será salvo, comenzó un avivamiento que no tiene precedentes.
Un avivamiento que no sé si se repitió hasta ahora, pero fue algo increíble que sucedió porque ni bien Pedro terminó ese sermón, que duró menos de una hora por lo que se puede ver, ¿sí? Ya 3.000 personas se convirtieron instantáneamente. La semana siguiente otros 5.000 y el avivamiento fue exponencial desde ese momento hasta que de pronto se paró el apóstol Pablo y dijo, todo lo llené, ya está, todo el mundo conocido está lleno del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Después de esa palabra. En esa palabra, que él recuerda la profecía que está en el libro de Joel, pero termina con esa frase, ¿sí? Una frase de aliento en medio de la catástrofe. Pero ¿cómo termina eso? O mejor dicho, ¿cómo arranca el recuerdo de esa palabra? Con un tiempo de reclusión de los discípulos. Jesús les dijo, enciérrense. Les dijo, permanezcan en oración. Les dijo, no muevan un dedo hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Es como que a nosotros hoy nos está diciendo, ni se les ocurra salir de este tiempo sin la llenura del Espíritu Santo. A ver, ¿qué pasó allí? ¿Les dijo el Señor cuánto duraría ese tiempo? No, no les dijo. En el caso de ellos fueron 10 días, pero no sabemos si se va a repetir la historia con nosotros. El Señor no les dijo. ¿Se aburrieron los discípulos en ese tiempo y empezaron a hacer cosas que Jesús no le había pedido? Sí, por supuesto que sí. Así surge la elección de Matías. Un día estaban tan cansados de orar o aburridos, qué sé yo qué, ¿sí? Pero dijeron, elijamos a alguien que cubra a Judas. Y apareció Matías, pero Jesús no se lo había pedido. Tampoco Jesús nunca se lo reclamó, no les dijo nada. Porque en este tiempo quizás hagamos algunas cosas que Jesús no nos pidió, pero todas serán como resultado de estar en intimidad con Jesús. Eso es lo que necesitamos, priorizar en este tiempo un encuentro con el Señor Jesús. Termino con un par de pasajes en los cuales quiero que medites en estos días. Y vamos a seguir agregando pasajes a través de las redes todo el tiempo, ¿sí? Pero quiero que medites en esto. Salmo 46, versículo 10, dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Salmo 46, 10, recordalo. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice, el Señor está en su santo templo, que calle delante de él toda la tierra. ¿No te asombró el silencio de estos días? Esta mañana escribí algo ahí en mi Facebook personal acerca de volver a escuchar a los pájaros cantar como hacía rato que no lo escuchaba, porque el ruido de la ciudad no me lo permitía. Pensá en eso. Todo está callado porque el Señor está hablando desde su santo templo. Entendé el tiempo que estamos viviendo. Entendamos todos el tiempo que estamos viviendo. Si puedo hacerte una sugerencia y si querés tomármela, quiero sugerirte esto. En estos días que van a ir atravesando, comenzá a llenar tu mente de palabras que te edifiquen. Si podés, sería muy bueno que lo hagas, conseguite un cuaderno, ¿sí? Y empezá a escribir esas palabras de Dios que te están edificando en este mismo instante. Quizás textos bíblicos, quizás algo que Dios te hable en lo personal. Escribilo. En el bosquejo de esta semana, cuando se junten virtualmente con sus líderes, una de las tareas va a ser compartir lo que Dios les habló en estos días. Vamos a llenar las redes de mensajes positivos, ¿sí? Ya la información que tenemos que saber del virus, ya la tenemos. No creo que agreguemos mucho más hasta que salga la vacuna, o si es que Dios quiere que salga. No sé cómo el Señor va a resolver todo esto, Él lo va a hacer con seguridad. Así que apagá de vez en cuando tu celular, deja de leer tantas novedades que aparecen todo el tiempo en las redes, agarra tu Biblia, tu cuaderno y empezá a escribir lo que Dios te dice en este tiempo. Espero que esta palabra la tomes muy en serio, más allá de que soy yo quien te la está transmitiendo, creo que es una palabra que viene de Dios. Insisto, Dios nos está enviando al encierro con Él, ¿sí? A buscar esa intimidad y que esa intimidad produzca algo en nosotros de tal forma que salgamos renovados, cambiados, transformados. Esta mañana intercambiamos algunos mensajes con los líderes de la iglesia y algunos de los líderes
decían, qué lindo que va a ser volver a vernos y vamos a bailar y vamos a danzar en la presencia de Dios. La verdad que yo personalmente espero ver a algunos líderes haciendo eso, ¿sí? Que no se han caracterizado por hacer ese tipo de cosas en nuestros cultos, pero yo creo que ya podemos ir preparándonos para la fiesta que tendremos en la casa del Señor cuando podamos estar juntos otra vez. Quiero que terminemos este tiempo orando. Así que ahí, sin dejar de escucharme, te pido simplemente para que no te distraigas, cerrá tus ojos ahí, y quisiera que oremos juntos en este tiempo y que en este tiempo vos allí y yo aquí empecemos a declarar un encierro voluntario para el Señor. Más allá de que nuestros gobernantes nos están diciendo que tenemos que quedarnos en casa, estamos de acuerdo con eso, pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que entramos a un encierro voluntario con el Señor. Que más allá de no poder estar en la calle para hacer nuestro negocio, nos quedamos en casa con el propósito de orar, de buscar el rostro del Señor, con el propósito de escucharle, de ser ministrados. En el nombre de Jesús entramos en un tiempo voluntario de encierro con Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que nos asista en este tiempo, que sea Él el que nos hable. El Espíritu Santo es el mejor maestro y como todo buen maestro en este encierro, no solamente nos dirá lo que quiere hacer de nosotros. Espíritu Santo, no solamente nos digas lo que Dios quiere hacer, sino también hablanos, Espíritu Santo, de nuestras debilidades, hablanos de nuestras escaseces, hablanos de aquellas cosas que no tenemos hoy para poder llegar al propósito de Dios mañana. Hablanos de eso. En esa intimidad, marcanos aquellas cosas que hasta ahora o no entendimos o no quisimos escuchar o por alguna razón no modificamos todavía, pero que sea tu ministración la que trabaje en nosotros para hacernos reflexionar. Declaramos en el nombre de Jesús que no saldremos igual de este tiempo, sino que al final de estos días, no solamente el Señor, sino aún nuestros vecinos que por algunos días no nos van a ver en la cara, ellos mismos nos verán diferentes. Y aun cuando vayamos a hablarle de Cristo Jesús, encontraremos en ellos una sensibilidad también distinta, porque sabemos que aún en ellos el Espíritu Santo está trabajando. Oramos en el nombre de Jesús y también oramos en este tiempo. Oramos por nuestro país. Oramos para que vallado de fuego esté alrededor de nuestro país, de nuestras casas, y que la sangre de Jesucristo marque los dinteles de nuestras puertas para que la enfermedad no pueda ingresar, para que la muerte no tenga lugar entre nosotros. Oramos por nuestros gobernantes para que tomen decisiones sabias, aún inspiradas por el Espíritu Santo, y que en algún momento reconozcan que es el Espíritu de Dios quien les está hablando. Oramos por médicos, por enfermeros, oramos por aquellos que de alguna u otra forma tienen que salir a la calle en este tiempo para asistir a los necesitados. Oramos por ellos, Señor, que no les falten fuerzas, que no les falte salud, Padre Santo, y aún no falten los recursos para atender a todos aquellos necesitados que tenemos entre nosotros. Padre, háblanos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.